Hoy me gustaría continuar con las 24 divisiones. Hoy me gustaría hablar sobre los sacerdotes. Así que la palabra de vida de hoy viene de Primera de Crónicas 24, versículos 1 al 3. 1 Crónicas 24, versículos 1 al 3. Se los voy a leer. Ahora bien, estas son las divisiones de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Entonces Eliezer e Itama ejercieron el sacerdocio, y David, con Jadoc de los hijos de Eliezer y Ahimelech de los hijos de Itama, los repartió según sus oficios para su ministerio. Esta es la palabra de Dios. Amén. Hay un grupo llamado levitas con 4 funciones. Ya vimos al trabajador del templo. Al trabajador del templo se le llama levita. Dentro de ese grupo hay un subgrupo de servidores, como vimos hace poco. Hoy hablaremos de los sacerdotes. Entonces, para convertirse en sacerdote, ¿cuál es el requisito previo? ¿Cuál es la condición para convertirse en sacerdote? Primero, tienen que ser levitas biológicos, ¿verdad? Un sacerdote no puede venir de ninguna otra tribu, solo de la tribu de los levitas, ¿cierto? Entonces, para convertirse en sacerdote, la primera condición es que tienen que ser levitas. La segunda condición es que tienen que ser hijos de Aarón, ¿verdad? Así que a la familia de Aarón se le dio el deber de ser sacerdotes, y ese deber se transmitía a través de los hijos de Aarón. Entonces, si miras Éxodo 28, versículo 1, dice, luego haz que se acerquen a ti, a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar son los hijos de Aarón. Así que estos hijos de Aarón, 4 hijos junto con Aarón, ellos son los que deben servir como sacerdotes. Luego, los hijos de Aarón serían quienes sirvieran como sacerdotes. Y si lees 1 Crónicas 24, versículos 2 al 3, 1 Crónicas 24, versículos 2 al 3, dice, pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Así que, al principio y originalmente, había 4 hijos, pero 2 de ellos murieron. ¿Por qué usaron el fuego que Dios no les concedió, verdad? Así que por eso murieron. Así que solo quedaron 2 hijos para Aarón, ¿verdad? Ellos son Eleazar e Itamar, ¿verdad? Así que estas 2 familias, o sea, el linaje, ¿verdad?, se convirtieron en el linaje sacerdotal en Israel. Y el versículo 3 dice, y David, con Jadot de los hijos de Eleazar, así que del linaje de Eleazar salió Jadot, y Ahimelech de los hijos de Itamar, así que del linaje de Itamar salió Ahimelech. Y de ahí se formaron 24 divisiones de los sacerdotes y sirvieron de acuerdo a eso. Pero una de las historias un poco interesantes de las que quiero hablar sobre este Sadoc es que, cuando llegamos al Nuevo Testamento, sabes que hay 2 grupos principales entre los judíos, ¿verdad? Entre los judíos hay 2 grupos principales que se consideraban a sí mismos como la gente justa y como los verdaderos creyentes, ¿verdad? Como los creyentes fieles. Ellos son, como puedes ver, los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Fariseos y saduceos.
Y la palabra hebrea para fariseos, fariseo, se deriva de la palabra hebrea aquí. Ahora puedo mostrarte la fuente hebrea. Gracias a Dios que se permitió. Gracias a Dios. Y es una paras. Paras. Paras significa separar, o podemos traducirlo como segregar, ¿verdad? Entonces los fariseos eran el pueblo que quería segregarse. Bien, para Dios. En la Biblia, ¿qué significa segregar? ¿Ser santo no es así? Entonces los fariseos, o sea, su idea original, su inicio, era que querían estar segregados, querían estar separados de los pecados de este mundo, y querían estar separados de estos afectos mundanos y cosas así, querían segregarse, querían apartarse para Dios, querían convertirse en un pueblo santo. Entonces, al final, ¿qué pasó? Los fariseos tenían muchas leyes, políticas y reglas para llegar a ser santos o para ser santos. Se volvieron legalistas porque ese era su objetivo. Querían ser santos delante de Dios. Querían estar separados. Querían ser apartados. Así que establecieron muchas reglas sobre cómo estar separados para Dios, cómo ser santos para Dios, cómo mantener tu santidad, verdad, y cosas así. Así que estudiaban mucho la ley, ¿verdad? Y llevaban un estilo de vida muy restringido, ¿verdad? Entonces, en términos de hoy, son como eruditos. Son como profesores en seminarios teológicos y universidades, ¿verdad? Y si solo hubieran aceptado a Jesús, habría sido lo perfecto, ¿no es así? Habría sido perfecto para ellos y perfecto para el plan de Dios. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Y el segundo grupo se llama saduceos, ¿verdad? Saduceos. Y esta palabra saduceo se deriva de la palabra hebrea sadoc. Sadoc. ¿Te acuerdas? El nombre del hijo de Elazar es Sadoc, ¿no es así? Uno de los sacerdotes, uno de los sacerdotes famosos. En la línea de Elazar está Sadoc, ¿verdad? Y estos saduceos vinieron derivado de la palabra hebrea Sadoc. Entonces, ¿los saduceos son qué? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Cuáles son las identificaciones de estos saduceos? Ellos son la reunión de los sacerdotes, ¿verdad? Los saduceos eran la reunión de los sacerdotes. Y Sadoc significa justo. Sadoc significa justo. Así que, como sacerdotes, querían convertirse en estas personas justas. Querían convertirse en personas justas. Y ellos son los descendientes de Sadoc, o podemos decir, sadoquitas, el pueblo de Sadoc. Podemos decir sadoquitas. Así que son personas de Sadoc, personas del linaje de Sadoc. Sin embargo, además, los sacerdotes en la cultura judía eran los líderes del país, ¿verdad? Así que eran personas poderosas, eran personas influyentes y también eran bastante ricas, ¿no es así? Así que estos saduceos, comparados con los fariseos, podemos decir, ¿verdad? Los saduceos eran más estimados, ¿verdad? Estaban en una posición más alta, ¿verdad? Y eran más ricos, eran más famosos, ¿verdad? Sin embargo, se corrompieron en la época de Jesús, ¿verdad? Incluso vendían y compraban el puesto de sacerdote, incluso el puesto de sumo sacerdote, ¿verdad? Así que tal vez por esta corrupción, los saduceos no creían en tres cosas, ¿verdad?
Todos eran judíos, ¿verdad? Todos eran del pueblo judío, misma línea, mismo linaje, ¿verdad? Pero al final terminaron sin creer en tres elementos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Primero, la resurrección. No creían en la resurrección. Segundo, no creían en los ángeles, ¿verdad? Y tercero, no creían en el Espíritu. Mientras que los fariseos sí creían, ¿verdad? Entonces, o sea, para mostrar una escena muy interesante está Hechos 23, versículos 6 al 9. Hechos 23, versículos 6 al 9. Y estos fariseos y saduceos no se llevaban bien, ¿verdad? Uno provenía de una familia de alto poder, ¿verdad? Y el otro tal vez de gente pobre, pero más pura y estudiosa, ¿verdad? Uno con un trasfondo político y que tenía dinero y poder, ¿verdad? Así que estos dos grupos en realidad no se llevaban bien entre sí. Entonces, Hechos 23, versículos 6 al 9, se los voy a leer, pero al darse cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, Pablo empezó a gritar en el concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Estoy siendo juzgado por la esperanza y la resurrección de los muertos. Y al decir esto, surgió una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos reconocen todas esas cosas, y se armó un gran alboroto, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y empezaron a discutir acaloradamente, diciendo: No encontramos nada malo en este hombre. Supongamos que un espíritu o un ángel le ha hablado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pablo fue llevado ante su consejo para ser condenado, para tener un juicio, ¿verdad? Y él se dio cuenta de que una parte de la gente eran fariseos y la otra parte eran saduceos. Así que, sabiendo eso, Pablo dijo: Hermanos, yo soy fariseo, ¿verdad? Y en el momento en que dijo que era fariseo, todos los fariseos se pusieron a la defensiva, ¿verdad? O él es nuestro hermano. No podemos simplemente entregarlo a los saduceos, ¿verdad? Así que todos estos fariseos dejaron de pelear o se detuvieron. Dejaron de cuestionar a Pablo o de dudar de él. En el momento en que dijo que era fariseo, estas personas, los fariseos, se convirtieron en defensores de Pablo. Y entonces, esto es, así como es. Y luego uno de ellos dice: No encontramos nada malo en Pablo. Ellos estaban defendiendo a Pablo ahora en el concilio y dijeron: No encontramos nada malo porque él es fariseo. No podemos dejar que te lo lleves, ¿verdad? Lo vamos a defender. Así que no encontramos nada malo en él. Y creo que esto es una especie de humor que ellos. Esta persona dijo: Supongamos que un espíritu o un ángel le ha hablado. O sea, estas son las cosas en las que los fariseos no creen, ¿verdad? Y estos fariseos, a propósito, ¿verdad? Intencionalmente usan este tipo de palabras para picar a los setos y proteger a Pablo. Él dice: Supongamos que un espíritu o un ángel en el que ustedes no creen pudo haber visitado a Pablo y le dio algunas visiones. Así que él tiene algo que decir. Él tiene una visión que proclamar. O sea, esto es solo para entender la relación entre los fariseos y los setos y de dónde venían. Verdad. Y ambos, como dije, ambos grupos se originaron inicialmente con buenas intenciones, ¿cierto? Con la buena intención de volverse puros, de ser santos, de ser justos, ¿no es así? Sin embargo, con el paso del tiempo, llegaron las corrupciones y los pecados,
o entró el orgullo, ¿verdad? Y no pudieron darse cuenta y no pudieron aceptar a Jesucristo. Y por eso, estas dos personas potencialmente justas, ¿verdad? Fallaron en su objetivo y se convirtieron en las personas que conocemos como los opositores, ¿verdad? Personas que se oponen a Jesucristo. Así es. Bien, entonces volvamos al tema del sacerdote ahora, ¿de acuerdo? Entonces, el sacerdote es quien realiza rituales o sacrificios, podemos decir, ¿verdad? Un sacerdote es quien realiza rituales. La palabra hebrea para sacerdote es Cohen, como pueden ver en la pantalla, y significa el que realiza rituales, el que lleva a cabo ceremonias, ¿verdad? Por lo tanto, aunque la posición o el deber, el cargo de sacerdote, se establece en el monte Sinaí a través de la ley de Moisés, ¿cierto? El sacerdote existía antes, ¿verdad? El que realizaba el sacrificio a Dios debería ser considerado como sacerdote, ¿no? Aunque el nombre o el título de sacerdote fue dado o creado durante la época de Moisés, podemos decir que el que realizaba el ritual o el sacrificio a Dios, ¿verdad? Ellos deberían ser considerados sacerdotes. Entonces, en la Biblia, el primer lugar donde se usa este cohen es en Génesis 14, versículo 18, para Melquisedec, ¿cierto? Génesis 14, versículo 18, dice, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Ahora, él era un sacerdote, cohen del Dios Altísimo. Así que, a través de eso, lo que podemos entender es que él ofreció sacrificio, él ofreció adoración, él ofreció servicio a Dios, ¿verdad? Además, no solo Melquisedec, sino también Génesis 12, versículo 7. Génesis 12, versículo 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Así que él construyó un altar al Señor que se le había aparecido. Así también Abraham erigió el altar y ofreció ofrenda, ofreció sacrificio y sirvió a Dios. El que dirige el ritual es sacerdote. Por tanto, Abraham debería ser considerado sacerdote, ¿no? Abraham era sacerdote, ¿verdad? Abraham era sacerdote. Luego Génesis 26, versículo 25. Génesis 26, versículo 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Entonces Génesis 26 está hablando de Isaac, ¿verdad? Isaac también construyó un altar y ofreció ofrenda, sacrificio a Dios. Así que Isaac también es sacerdote, ¿verdad? Isaac también es sacerdote. Luego Génesis 35, versículo 3. Génesis 35, versículo 3. Dice, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y estuvo conmigo en donde quiera que anduve. Así que este es Jacob, ¿no? Jacobo. Jacob había establecido o levantado un altar y ofreció a Dios un sacrificio. Así que Jacob también era sacerdote. Queridos hermanos y hermanas, somos los descendientes espirituales de Abraham, ¿no es así? Somos la descendencia de Abraham. Todos los creyentes, ¿verdad? Somos la descendencia de Abraham. Puede significar muchas cosas, ¿verdad? Pero una de ellas, hoy puedo decir, es que ser descendiente de Abraham significa que somos el sacerdocio de Dios, ¿no es así?
Somos sacerdotes de Dios, porque Abraham era un sacerdote, y luego el sacerdocio solo se transmitía por su linaje, ¿verdad? Solo los descendientes de Abraham pueden ser sacerdotes. Así lo estableció Dios. Los levitas, si eres uno, puedes serlo, pero sacerdote, tienes que ser descendiente de Aarón, ¿verdad? Pero como podemos ver, Abraham era sacerdote, ¿verdad? Y los descendientes de Abraham eran todos sacerdotes, como podemos ver. Por lo tanto, si hoy somos la descendencia de Abraham, como dice la Biblia, somos llamados el real sacerdocio. Estamos llamados a ser sacerdotes de Dios. Amén. Así que oro y os bendigo a todos en el nombre del Señor. Esta noche todos aceptamos nuestro deber como sacerdotes, ¿verdad? Y servirle como sacerdote. Amén. Y si miramos, ¿cómo eran designados? ¿Cómo eran designados los sacerdotes? Los sacerdotes eran designados por unción de aceite, ¿verdad? Ungimiento. Ungir con aceite. ¿Y cómo se llama la ceremonia? El nombre de la ceremonia, el nombre del ritual de ungir a las personas con aceite. Esto es la ordenación. Para establecer a quien lleva el deber, lo llamamos ordenación. Para sanar a los enfermos, simplemente lo llamamos ungimiento o unción. Sin embargo, para establecer a quien lleva el deber o el cargo, lo llamamos ordenación, ¿verdad? Así que estos sacerdotes, ¿verdad?, fueron designados por ordenación, ¿verdad? Ordenación. En nuestra iglesia, en la Iglesia Presbiteriana Coreana, ¿verdad? Hay 3 cargos que reciben esta ordenación. Son, como saben, el de pastor, ¿verdad? Anciano y, en tercer lugar, diácono ordenado, ¿verdad? Diácono ordenado. Creo que ya lo expliqué durante la instalación de ordenación que tenemos, la instalación de diácono. Tenemos 2 tipos diferentes de diáconos en la iglesia presbiteriana: el diácono ordenado, que recibe la ordenación, pero hay otro que es diácono anual, ¿verdad? O podemos llamarlo diácono normal, ¿verdad? Diácono normal significa que cada año tiene que ser nombrado, tiene que ser asignado como diácono, mientras que el diácono ordenado es diácono para siempre. La ordenación significa eterno, ¿verdad? La ordenación significa hasta el final, ¿verdad? Entonces, el anciano. Una vez que el anciano recibe el cargo, porque recibió la ordenación, ¿verdad? Así que el anciano permanece para siempre, ¿verdad? Igual que un pastor, ¿verdad? Trabaje o no trabaje para la iglesia, ¿verdad? El pastor, ese nombre, ese título, está conmigo para siempre porque es dado por la ordenación. La ordenación significa la promesa eterna de Dios, la promesa perpetua de Dios. Promesa y nombramiento, ¿verdad? Entonces, la ordenación significa el anuncio público de que uno es entregado a Dios para hacer su obra para siempre, ¿verdad? En la ordenación física hay pastores, ancianos y diáconos. Pero en la espiritual, como la Biblia dice que somos el real sacerdocio de Dios, si somos sacerdotes, ¿cómo llegamos a serlo? Pasando por la ordenación. Entonces, los ancianos, estoy seguro, reciben la ordenación espiritual, ¿verdad? Y los laicos, los creyentes, cualquier cristiano, no, también reciben esta ordenación espiritual. Sin la ordenación no podemos llegar a ser sacerdotes.
Pero la Biblia dice que Dios nos llamó a ser real sacerdocio, ¿no es así? Así que somos las personas que recibimos la ordenación física o espiritual. Amén. Amén. Entonces la ordenación significa que tenemos que trabajar para Dios para siempre, hasta el final, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad? Nuestro deber principal es servirle a Él. No seamos intermitentes. Servirle solo 3 años no basta. Pero luego de los siguientes 4 años, me cansé de ello. Estoy harto de esto. Yo no serviré para él. Para el sacerdote esto no es posible. Eso no es posible para las personas ordenadas. Al ser ordenados, nos guste o no, seremos siervos y obreros de Dios por siempre. Leamos Éxodo 28, versículo 41. Éxodo 28, versículo 41 dice, y se los pondrás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, los ordenarás y los consagrarás, para que me sirvan como sacerdotes. Así que podemos ver que los sacerdotes fueron ordenados, ungidos y consagrados. Al servir a Dios para siempre, los ordenados necesitan una consagración, consagración especial. Así que este sacerdote tiene que pasar por un examen muy minucioso y un proceso muy riguroso de purificación. Para ser consagrado y mantener esta santidad y la consagración o la pureza delante de Dios. Voy a hablar de algunos de ellos. Primero, en cuanto al matrimonio, son muy extraños, ¿verdad? Tienen un sistema y una regla muy rara para el matrimonio. Así que veamos Levítico 21, versículos 7 al 8. Levítico 21, versículos 7 al 8. Dice, no tomarán por esposa a una mujer profanada por prostitución, ni tomarán a una mujer divorciada de su marido, porque él es santo para su Dios. Él es santo para su Dios. Por lo tanto, lo consagrarás, porque él ofrece el pan de tu Dios. Él será santo para ti, porque yo, el Señor, que lo santifico, soy santo. Entonces la Biblia dice que hay personas con las que el sacerdote no puede casarse, ¿verdad? No puedes casarte. Mientras seas sacerdote, no puedes casarte con estas personas, ¿cierto? La primera es una ramera. La palabra hebrea es sana. Perdón, sana. Sana. Y es una ramera. Y la ramera es la que vende su cuerpo o se acuesta con otras personas por dinero, ¿verdad? Ellas venden su cuerpo por dinero, ¿verdad? Entonces, ellas son las rameras. Y la segunda es la mujer profana. La palabra hebrea es salal. Alal significa perforada, ¿verdad? Significa perforada y también significa contaminada. Significa contaminada. Entonces, mujer profana. Así que ellas no están vendiendo su cuerpo. No están ganando dinero acostándose con otros. Pero estas son personas que, ya sabes, solo por placer, se acuestan con otras personas, ¿verdad? Así que una mujer profana, halal, aparece y están contaminadas, ¿verdad? Entonces, la que cometió la relación sexual prohibida. La que cometió la relación sexual prohibida. El tercer grupo, la tercera persona, es la mujer divorciada.
La palabra hebrea es caras. Al llegar aquí con una mujer divorciada nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué tiene de malo una mujer divorciada? ¿Verdad? Pero según la cultura judía, la mujer que es divorciada o la mujer que es conocida como divorciada piensa en María, la madre de Jesucristo. Cuando José se dio cuenta de que María tenía un hijo sin haber estado con él, ¿qué intentó hacer? Él iba a intentar, él estaba tratando de divorciarse de María, ¿verdad? Entonces, el certificado de divorcio, o el anuncio de divorcio, o el reconocimiento del divorcio, ¿qué es? Esta mujer se acostó con alguien más sin que yo lo supiera. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? No es el divorcio de hoy en día, ¿verdad? No es el divorcio de hoy en día. Es diferente, ¿verdad? En ese tiempo, en esa época, el divorcio solo se podía dar cuando se sabía que se encontraba que la mujer había cometido prostitución o adulterio con otra persona, ¿verdad? Así que una mujer divorciada aquí no es solo que las dos personas no pueden estar juntas o, ya sabes, que no se llevan bien y cosas así, sino que una mujer divorciada aquí significa que es alguien que cometió adulterio, ¿verdad? El que cometió adulterio. Y una viuda. Viuda es la palabra hebrea, almana. Así que estas son las cuatro personas con las que el sacerdote no puede casar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Y cómo podemos aplicar esto a nosotros? ¿Casarse? ¿Es tener un cónyuge que dure para siempre? ¿No es así? Entonces el matrimonio es algo que puede cambiar el resto de nuestra vida por completo, ¿no es así? Enteramente. Podemos ver que esto también sucede en la historia de la Biblia, ¿no es así? Eh, Jezabel, ¿verdad? Cuando Jezabel fue tomada como esposa, toda la vida del rey Acab, y no solo de Acab, sino la historia de toda la nación, cambió, ¿no es así? Entonces, tener una mujer o casarse es algo que puede cambiar el resto de nuestra vida por completo. Por lo tanto, esta regla estricta con respecto al matrimonio se da para preservar su cuerpo y mantener su linaje lo más limpio y puro posible. Como dije antes, el deber del sacerdote es heredar a través de este linaje, a través de esta línea de sangre, ¿no? Si Aarón es sacerdote, entonces el hijo de Aarón será sacerdote. Entonces, una vez que se casa o una vez que esta esposa, ¿verdad? Una vez que este matrimonio se hace mal, entonces el resto de los descendientes se verán afectados por ello, ¿verdad? Quiero decir, míralo. Si hay agua limpia, si alguien le echa agua sucia o, ya sabes, una gota de agua sucia, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, el resto del agua estará sucia, ¿verdad? Está contaminada, está sucia. De la misma manera, Dios estaba diciendo que para servirme como sacerdote, tienes que mantener tu línea de sangre, tienes que mantenerte limpio y puro tanto como sea posible. Así que esto no es solo para Aarón, ¿verdad? Porque nosotros también somos las personas que recibimos esta ordenación física y espiritual.
Somos las personas que hemos sido llamadas para convertirnos en sacerdotes de Dios. Por lo tanto, Dios nos está pidiendo que nos alejemos de las cosas que pueden corrompernos o contaminarnos por completo. En tu vida y mira a tu alrededor. ¿Cuáles son las cosas que pueden cambiarte por completo? ¿Qué cosas pueden contaminarte o corromperte por completo? Dios dice, aléjate de eso. Ten cuidado con estas cosas. No dejes que entren en tu vida. Dios le dijo a Adán, ¿verdad? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque eso puede cambiarlo por completo, ¿verdad? Esa sola cosa puede cambiar por completo quién es Adán, ¿cierto? Por eso Dios dijo, no comas. Ten cuidado y no comas. ¿Y qué pasó cuando lo comió? Él cambió, ¿verdad? Se corrompió, se contaminó. Así que Dios está diciendo, si quieres llegar a ser, si quieres permanecer como el pueblo escogido, como mi sacerdote, entonces ten cuidado con estas cosas. Eso puede cambiarte por completo, eso puede corromperte totalmente, eso puede contaminarte completamente. No estoy hablando del matrimonio, no estoy hablando de la mujer, no hablo de las damas ahora, hablo de otra cosa. Dios dice, si eso te cambia o te contamina por completo, ten cuidado. No te acerques. No prestes oído. No entregues tu corazón. ¿O qué? No lo hagas. Ten cuidado. ¿Sí? Eso es lo primero y la consagración por la que el sacerdote debe pasar. Así que, queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida también tenemos que estar conscientes de cuáles son las cosas a nuestro alrededor que pueden cambiarnos, que pueden corrompernos completamente. Y si sabemos que esto es así, entonces debemos estar atentos y no debemos prestar ni nuestros oídos ni nuestro corazón. No debemos entregarnos a estas cosas. Así que eso es lo primero. Y lo segundo es ritual de purificación. Ritual de purificación. Así que Números 19, versículos 11 al 13. Números 19, versículos 11 al 13. Dice, el que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. Esa persona deberá purificarse de su impureza con agua en él. Séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica en el séptimo día, no quedará limpio. Así que dice que el sacerdote que toque algo impuro se volverá impuro. El sacerdote que toque algo impuro se volverá impuro. Y el ejemplo de esta impureza es el muerto, el cadáver, ¿verdad? Y el sacerdote impuro no puede servir en el templo. Un sacerdote impuro, puedo decir, personas ordenadas impuras no pueden servir a Dios. Por eso, Dios dice que tengan cuidado con estas cosas. Como podemos ver en las Escrituras, por eso a los sacerdotes no se les permitía asistir a los funerales de la gente. A los sacerdotes no se les permitía. No se les permitía tocar, ni siquiera se les permitía estar en la misma habitación, así que no se les permitía asistir a los funerales de la gente. Hay algunas excepciones. Creo que todos los detalles los puedes encontrar en el sexto libro de la historia de la serie antigua y en la Biblia, ¿verdad? Así que solo lo voy a omitir. Pero, en términos generales, a los sacerdotes no se les permitía asistir al funeral. Sin embargo, en la iglesia de hoy, en la iglesia del Pacto del Señor, en la iglesia Pyongyangjeol, el pastor es quien dirige el funeral, ¿verdad? Y los ancianos asisten y presiden y ayudan en el servicio, ¿verdad?
Los diáconos cargan los ataúdes, ¿verdad? Por lo tanto, estos números 19, 11 y 13 no se pueden aplicar a nosotros en un sentido físico, ¿verdad? Entonces, ningún cristiano, ningún creyente y ningún miembro de la iglesia podría ir a ningún funeral de los miembros de la iglesia, ¿o sí? Así que esto no se trata de algo físico. Esto debe ser algo espiritual. La historia de la historia vedántica lo explica de esta manera. La muerte en la Biblia es el resultado del pecado, ¿verdad? El resultado del pecado. Así que tocar a los muertos implica que el sacerdote se involucró en el pecado. Tocar a los muertos significa que de alguna manera se involucraron en pecar. Aunque eliminamos por completo las cosas que pueden contaminarnos, a veces nos encontramos con una tentación de pecado, una tentación, sí, de impureza, ¿verdad? A veces queremos, no queremos, pero a veces somos tentados a pecar contra Dios, ¿verdad? Tentados a hacer algo que Dios no quiere que hagamos, ¿cierto? Así que, incluso después de quitar todas esas cosas grandes que pueden dividirnos por completo, también nos enfrentamos al momento de la tentación y el pecado. Para el caso de que esto sucediera, Dios proveyó una forma de purificación para el sacerdote, que es sacrificar una novilla roja sin defecto. Si miras en Números 19, versículo 2, este es el estatuto de la ley que el Señor ha mandado, diciendo, habla a los hijos de Israel para que te traigan una novilla roja sin defecto, en la cual no haya imperfección y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Así que cuando el sacerdote de alguna manera se encontraba con este momento y de alguna forma tocaba el cadáver, Dios dice que esta es la manera en que vas a ser purificado. Trae una novilla roja sin defecto. Y como ofrenda por el pecado, como holocausto, hay maneras que se describen en la Biblia y también se explica bien en el sexto libro. Así que te recomiendo leer el libro para entender cuáles son las formas prácticas. Pero aunque no lo explique completamente, estoy seguro de que eso de la novilla roja sin defecto te suena, ¿verdad? Nos recuerda a Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo sin mancha, sin pecado, que se sacrifica por nuestros pecados, ¿verdad? Así que esto es una prefiguración de Jesús como sacrificio redentor por nosotros. Entonces significa que en nuestra vida diaria tenemos que lavarnos y purificarnos por la sangre de Jesucristo para poder servir en el templo, servir a Dios. Cuando se trata de servir a Dios, de servir en el templo, no pienses solo en el día del Señor, ¿verdad? No pienses solo en presidir o en orar y cosas así, ¿cierto? Nosotros somos el templo de Dios, ¿no es así? Tú y yo somos todos espirituales, el templo de Dios. Así que se trata de la vida diaria, ¿verdad? Durante nuestra vida diaria, ¿cómo vamos a actuar como sacerdotes? ¿Cómo vamos a actuar como personas consagradas? Dios está diciendo que, como vamos a encontrarnos continuamente con momentos de tentación y momentos de pecado, Dios dice que a través de esta vaca roja sin defecto puede ser purificado. Y debes ser purificado, de lo contrario no puedes venir y servirme. Y, como digo, esa vaca roja sin defecto es una prefiguración de Jesucristo, quien nos salva. Así que no solo el domingo,
sino todos los días, ¿verdad? Todos los días, en cada momento, si pecamos o si cometimos un error, ¿verdad? O si nos enfrentamos a alguna tentación, tenemos que depender de Jesucristo. Tenemos que apoyarnos en Jesucristo. Y por la sangre de Jesucristo, tenemos que ser lavados y purificados cada día, en cada momento. Esa es la única manera en que podemos permanecer como el pueblo consagrado y como sacerdotes que sirven a Dios continuamente. ¿Y yo rezo para qué? Tenemos una oración, ¿no? Tenemos una oración. Tenemos un nombre de Jesucristo, ¿no es así? Así que cuando venga esta tentación, cuando venga esta preocupación, cuando venga cualquier cosa, oremos. Arrodillémonos y oremos en el nombre de Jesucristo. Que vuestros pecados y nuestros pecados, y nuestras maldades, nuestras iniquidades. Todas estas cosas pueden ser lavados y purificados por la sangre de Jesucristo, entonces tú y yo podremos permanecer como sacerdotes de Dios cada día y para siempre. Amén. Amén. Y en tercer lugar, lo último que quiero comentar es la comida, alimento. Si miramos Nehemías 7, versículo 65, dice, y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas, hasta que se levantó un sacerdote con un aro y 2 min. Entonces esto santísimo, comed lo santísimo, ¿no es así? Comer de las cosas más santas, ¿no? Entonces la comida que comía el sacerdote o que se le permitía comer al sacerdote se llama, puedes verlo en la pantalla, ¿verdad? Se llama carce. Lo siento, lo siento, sí, carce. Katse Kodasim, Katse Kodasim. Como podéis ver, el carce o cadas, ¿verdad? Esta misma palabra se usa 2 veces, ¿verdad? Cades significa Cades, ¿verdad? Y Ocavasim, entonces hay otro Cades allí, ¿verdad? Entonces Cades significa santo, ¿verdad? Así que se utilizará 2 veces. Así que significa lugar santísimo. Significa santísimo. ¿Estamos hablando de lugar en la tienda de reunión? ¿Que hay un lugar santo y el lugar santísimo? ¿O hay un lugar santo y el santo de los santos? No, estábamos hablando de la comida que el sacerdote puede comer, ¿verdad? La comida en sí se llama el Santísimo. La comida en sí se llama el Santo de los Santos, ¿verdad? El sacerdote debe comer y consumir el Santísimo. El Santo de los Santos. ¿Significa eso que el pastor siempre debería tener la mejor comida de calidad todos los días en cada comida? Si fuera así, me encantaría, pero no es así, ¿verdad? No, no es. No, no es. ¿Qué significa que la comida que consume el sacerdote se llame el Santo de los Santos? Dios también explicó, déjame volver a la pregunta después, pero Dios también explicó los casos en los que la comida santísima no puede ser consumida. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que, ya sea que comamos o bebamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y esta es la vida que las personas ordenadas deberían vivir, ¿verdad?
El punto principal del que estoy hablando es que las personas ordenadas, el sacerdote, el siervo de Dios, no es algo solo de los domingos, ¿cierto? No es algo que se hace una vez cada 7 días, ¿verdad? No es solo cuando estás en el templo, en la iglesia, ¿verdad? Es algo de todos los días. El lunes te levantas de la cama, ¿cierto? Eres el sacerdocio real de Dios. Tienes que vivir, tenemos que vivir el estilo de vida de las personas ordenadas. Eso es estar separados de las cosas que pueden corrompernos por completo. Y eso es para separarnos o limpiarnos con la sangre de Jesucristo cada vez. Y eso es tener este lugar santísimo en nuestro día. Significa que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Cuando vas a trabajar, lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Cuando comes, cuando nos reunimos con amigos, cuando hacemos ejercicio, cuando limpias tu casa, cuando manejas, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando hacemos eso, entonces Dios nos reconocerá. Ah, estás consumiendo el lugar santísimo, ¿verdad? Como te expliqué, como te mandé, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si estamos comiendo, si estamos durmiendo, si estamos haciendo cosas, pero por nuestro propio beneficio, pero, ya sabes, no para la gloria de Dios, eso es lo que estamos contaminando, ¿verdad? Estamos poniendo en peligro el camino y el plan de Dios. No estamos consumiendo lo santo, de los santos. Entonces, como dije, pensamos que mientras hagamos bien las cosas en la iglesia, estamos cumpliendo con nuestro deber, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo hoy que Él nos está buscando. Lo que Él busca en nosotros no es la persona que solo es buena en la iglesia o los domingos, sino la que es santa. La persona que es piadosa en toda su vida, en su vida diaria, ¿verdad? Así que, queridos hermanos y hermanas, seamos esas personas santas, seamos sacerdotes santos, seamos sacerdotes piadosos delante de Dios para que podamos servirle y realmente ser su real sacerdocio. Finalmente, como conclusión de hoy, sacerdocio. La comida, 1 Corintios 10:31. Concluyendo, ¿cómo ser limpiados? ¿Cómo podemos ser limpiados? Por supuesto, por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Pero veamos esta Biblia. Levítico 22, versículo 6. Levítico 22, versículo 6. Dice que quien toque cualquiera de estos animales quedará impuro hasta el anochecer, y no comerá de las cosas santas, a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Bien, aquellos que tocan cosas inmundas también quedarán inmundos, a menos que se bañen, ¿verdad? En el agua, ¿verdad? Entonces si nos lavamos con agua, ¿no? Entonces Dios dice, está bien, ya estás limpio, está bien, ya estás purificado, está bien, ya estás libre de culpa. Entonces, ¿qué es esta agua? ¿Qué es esta agua? Efesios 5, versículo 26. Efesios 5, versículo 26. ¿Podemos leerlo juntos? ¿Puedes leerlo? Déjame intentar agrandarlo. No, si lo agrando, no puedes ver todo. En Efesios 5, versículo 26, leámoslo juntos. Efesios 5, versículo 26. ¿Listo? Comenzar. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios es el agua que nos limpia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser purificados?
¿Cómo podemos ser purificados? ¿Cómo podemos volver a ser piadosos? ¿Cómo podemos estar listos para servir a Dios? Dios dice, a través de la palabra pura, palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, creo que somos bendecidos porque se nos ha dado esta palabra pura de Dios. Eso es la Biblia. Eso es Jesucristo. Y con la ayuda de la historia de los demonios Irisist, podemos entender más la Biblia, podemos entender más la palabra de Dios, ¿verdad? Y al entender la palabra de Dios, estoy seguro de que tú y yo, como sacerdotes, estamos siendo limpiados y estamos preparándonos para servirle. Estamos preparándonos para ir a Él, encontrarnos con Él y servir delante de Él. Así que si tú estás en un momento difícil, o si piensas que de alguna manera te has ensuciado, o si estás, ya sabes, rodeado de todas estas dificultades, por favor recuerda, sí, y si sientes que no eres digno de servirle, por favor recuerda eso. Podemos ser limpiados, podemos ser lavados por la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 9, dice lo mismo. Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede un joven mantener puro su camino? Guardándolo conforme a tu palabra. Queridos hermanos y hermanas, guardemos su palabra. Sigamos su palabra. Tengámoslos en nuestro corazón. Tengámoslos en nuestra vida diaria, para que tu vida y mi vida puede llegar a ser santo, limpio y purificado. Que tú y yo seamos verdaderamente reconocidos por nuestro Padre. Dios como el sacerdote puro, el verdadero sacerdote que puede servirle y que cumple su plan y su voluntad en la tierra. Amén. Amén.